Venezuela en el periodo de 1930 a 1990. Dividiremos este periodo tomando como base las diferentes presidencias que gobernaron el país. Comenzamos con Juan Vicente Gómez. Durante 27 años de dictadura, colaboró con la oligarquía terrateniente, acalló la oposición política, suprimió las libertades de expresión y de prensa, las garantías judiciales e ilegalizó a los partidos políticos. El 7 de julio de 1931 prestó por última vez su juramento como presidente. Aprovechando el descubrimiento de ricos yacimientos petroleros en Venezuela, Gómez favoreció a muchos de sus compinches mediante la venta de concesiones a petroleras extranjeras. A la industria del petróleo se le dio mayor auge incluso que a la agricultura de exportación. Las compañías con mayor presencia eran la Standard Oil, la Royal Dutch Shell y la Gulf, que controlaban el 98% del mercado. Entre 1930 y 1934, la depresión obligó a efectuar grandes reducciones en la producción petrolera. Durante su dictadura se llevaron a cabo importantes obras públicas. Creó a las primeras aerolíneas del país, la Aeropostal y la Fuerza Aérea Venezolana. Asimismo se construyeron puentes, edificios, las primeras terminales de pasajeros de autobuses, y a pesar de ser conocido como un dictador, su gobierno siempre pretendió mantener una fachada constitucional y democrática, valiéndose de cortas presidencias títeres y de sucesivas enmiendas a la Constitución que le permitían quedarse en el poder directa o indirectamente. Al morir Gómez el 17 de diciembre de 1935, López asciende al poder, decretó la libertad de los presos políticos y restableció la libertad de prensa. Durante su gobierno fueron creados varios organismos de protección y asistencia como el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, el Consejo Venezolano del Niño y el Estatuto de Menores. El 4 de agosto de ese año funda las Fuerzas Armadas de Cooperación, mejor conocida como la Guardia Nacional. En 1938 se creó el Instituto Técnico de Inmigración y Colonización, mediante el cual el gobierno planeaba la distribución de latifundios a agricultores venezolanos y extranjeros para repoblar los campos y elevar la calidad de vida. En 1941 se firmó el Tratado de Delimitación de Fronteras con Colombia, que selló las diferencias en torno al territorio del Río de Oro y la Guajira. Isaías Medina Angarita llegó a la presidencia el 5 de mayo de 1941, con la leyenda negra acerca de sus simpatías por el fascismo. Existía el temor que significara un retroceso en la evolución política, pero Medina permitió una cierta apertura democrática, permitiendo distintas ideologías al legalizar varias agrupaciones, en las cuales tuvieron su origen los partidos políticos modernos de Venezuela. En ese año, los comunistas, que todavía eran ilegales, se agruparon en Caracas en la Unión Municipal. Siguiendo su ejemplo, se formaron ligas similares de tendencia marxista-leninista en 11 estados del país, que posteriormente se fusionaron en un gran partido a escala nacional llamado Unión Popular Venezolana. También logró la renovación del Congreso por mitad cada 2 años y se concedió a las mujeres el voto y el derecho a ser votadas en 1946. Durante su periodo presidencial hubo elecciones todos los años, ya fuera para elegir concejales, diputados o senadores. La apertura política también facilitó la permanencia de los sindicatos existentes y la legalización de los que se iban organizando. Aparece una clase obrera más organizada, que anteriormente había sido fuertemente reprimida. Se logra la fijación de salarios mínimos y la abolición del trabajo nocturno en algunas industrias. El analfabetismo se redujo en un 50%. Se edificó la ciudad universitaria de Caracas y también se fundó el Instituto Politécnico de Agricultura. La Ley de Impuestos sobre la Renta en 1942 redujo los impuestos indirectos que hasta entonces recaían por igual en personas con ganancias muy pequeñas o muy grandes. Extendió por 40 años más las concesiones a las empresas extranjeras, ya que pensaba que en aquella época Venezuela no poseía personal capacitado para tomar el control de la industria petrolera. Sin embargo, se aumentó la participación del Estado venezolano al 50% de dichos beneficios. La diplomacia y política exterior estuvo fuertemente influenciada por la Segunda Guerra Mundial. En 1942, luego del hundimiento del Monagas, se envió una nota de protesta, la cual el gobierno de Adolfo Hitler no aceptó.
Venezuela ya había roto relaciones diplomáticas desde diciembre de 1941 con los países del Eje. La consecuencia fue el congelamiento de los bienes de ciudadanos alemanes radicados en Venezuela, restringiéndose sus actividades económicas. Se detuvieron por lo menos a 800 ciudadanos alemanes por apoyo al partido nazi, que serían confinados en campos de concentración en Lara y Trujillo, y se clausuró el Colegio Alemán de Caracas, luego de ser comprobado que tenían actividades pronazis. En enero de 1944, Medina visita Estados Unidos y se entrevista con el presidente Roosevelt, con ocasión de discutir el apoyo venezolano a los aliados. Medina Angarita declaró la guerra al Eje el 15 de febrero de 1945. Si bien no intervino militarmente, sí mantuvo el suministro petrolero a favor de la causa aliada. Finalmente, sería derrocado el 18 de octubre de 1945 por un golpe cívico-militar perpetrado por militares jóvenes encabezados por el mayor Marco Jiménez. Fue apresado y expulsado del país ese mismo año, radicándose en la ciudad de Nueva York. Rómulo Gallegos toma el cargo el 15 de febrero de 1948 y se destacó por elevar la participación fiscal del Estado en la renta petrolera del 43 al 50%, un esquema tributario conocido como 50-50, que fue replicado posteriormente en varios países productores como Arabia Saudita. Sin embargo, en noviembre del mismo año, el ejército se subleva en el golpe de Estado de 1948 bajo el mando de una junta militar encabezado por Carlos Delgado Chalbaud. Rómulo Gallegos se exilia a Cuba y luego a México, en donde se filma su libro Doña Bárbara. Marcos Pérez Jiménez gobierna del 19 de abril de 1953 al 23 de enero de 1958. Cuando Gallegos parte al exilio, la nueva Junta de Gobierno asciende a Germán Suárez Flamerich, un ex embajador de Perú, a la presidencia provisional, pero el poder detrás de él es ejercido por el militar Marcos Pérez Jiménez. El 30 de noviembre de 1952 se llama a elecciones para poner fin al gobierno transitorio. En ellas participaron 3 partidos. El día mismo de las elecciones, el Consejo Supremo Electoral suspendió los escrutinios y el 2 de diciembre Marcos Pérez Jiménez proclamó su victoria. Estas elecciones fueron consideradas fraudulentas por la oposición. Con Pérez Jiménez, en 1953 el Congreso aprobó una nueva Constitución Nacional, en la cual se le cambió el nombre al país de Estados Unidos de Venezuela, nombre que tenía desde 1864, a República de Venezuela. Conflictos como la Guerra de Corea generan alzas en los precios del petróleo hasta de $2 por barril, lo cual era muy elevado. En lo militar se profesionalizan las Fuerzas Armadas y se modernizan los equipamientos. En política interior, el país experimenta un marcado aumento en los niveles de orden y seguridad civiles, pero estos se derivan del carácter altamente represivo de la aprobación de la ley de vagos y maleantes. La dictadura promovió las inversiones de capital extranjero y la inmigración europea proveniente principalmente de España, Italia y Portugal. El Estado venezolano invertía las regalías petroleras en obras de infraestructura, lo cual demandaba una gran cantidad de mano de obra para viviendas populares, puentes, autopistas, el teleférico de Mérida, rascacielos como las Torres del Silencio y el reactor nuclear RB-1. Marcos Pérez Jiménez es el autor del nuevo ideal nacional, argumentando que en Venezuela no había un ideal que integrara la mística nacional, que debía ser la convicción y el empeño colectivo en servicio de la patria. Él planteaba una fusión del sector público y privado, logrando así, según él, situar a Venezuela en la cúspide de América, consolidando el mejoramiento de las condiciones morales, intelectuales y materiales de los venezolanos. Tenía elementos de libre mercado, pues mantuvo siempre las fronteras abiertas a productos estadounidenses, los cuales eran muy accesibles. La dictadura se caracterizó por su excesiva represión a la disidencia y la tortura contra los detenidos. Su periodo constitucional finalizaba a finales de 1957.
Por ello, optó por organizar rápidamente un plebiscito el 15 de diciembre de 1957 para decidir si la población aprobaba o rechazaba la reelección, en la cual no solo se ratificaría al presidente, sino a todos sus candidatos al Congreso, asambleas estatales y consejos. Según los datos oficiales, la población aprobó por mayoría su continuidad, pero ningún partido u organización opositora reconoció la victoria. El 1 de enero de 1958 se produjo el primer intento de rebelión militar contra Pérez Jiménez. El movimiento contó con la participación de un buen número de oficiales, principalmente de la Fuerza Aérea. Este levantamiento fracasó y sus principales dirigentes fueron arrestados. Sin embargo, la crisis interna se hizo cada día más grave. Se acentuó la represión, las cárceles se llenaron de presos políticos, fueron cerrados los liceos y reprimido el movimiento estudiantil. Densos sectores sociales se incorporaban activamente a la lucha, incluyendo intelectuales como médicos, abogados, profesores e ingenieros que suscribieron manifiestos de denuncia. A mediados de enero se llamó una huelga general para el día 21 y en muchos sitios de Caracas se produjeron enfrentamientos. El 22 de enero se reunieron altos jefes militares de la Marina de Guerra y la guarnición de Caracas, pronunciándose contra el régimen. Pérez Jiménez, privado de todo apoyo, huyó en la madrugada del día siguiente rumbo a Ciudad Trujillo, hoy Santo Domingo, donde sería asilado por el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. Wolfgang Larrazábal fue designado como presidente provisional. Su interinato duró del 23 de enero de 1958 al 14 de noviembre del mismo año. Sin embargo, se retiró voluntariamente del cargo para contender en las elecciones presidenciales, mismas que perdería frente a Rómulo Betancourt. Su lugar lo toma Edgar Sanabria. Durante la presidencia interina de esta junta, se eleva la tasa impositiva a las empresas petroleras del 50 al 60%. También se sanciona la ley de universidades, restableciéndose el Estatuto de la Autonomía y la inviolabilidad de sus recintos por organismos de seguridad del Estado. Rómulo Betancourt. Al juramentarse proclamó lo que hoy se conoce como la Doctrina Betancourt, denominación que él mismo rechazó, la cual se entiende como un instrumento de protección a los regímenes democráticos, resultado de la elección libre del pueblo. Rechaza la constitución de gobiernos no democráticos o ilegítimos y proclama la alianza con aquellos que practiquen una política democrática en sus pueblos. Betancourt conformó su gabinete con representantes de varios partidos de la oposición. Sin embargo, en este periodo también se ilegalizó al Partido Comunista de Venezuela. En diciembre de 1961 recibe a John F. Kennedy, firmando el Acuerdo de Alianza para el Progreso, un programa de ayudas diseñado por el gobierno estadounidense para contrarrestar el avance de la Revolución cubana en América Latina. En 1960, Venezuela suscribe en Bagdad el Acta de Creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, junto a Kuwait, Arabia Saudita, Irak e Irán. El 4 de mayo de 1961 se publican medidas económicas como la disminución en 10% de sueldos y salarios públicos a fin de reducir el gasto, el déficit presupuestario y la devaluación del bolívar. En 1962 se inauguraron obras como el Puente General Rafael Urdaneta sobre el lago de Maracaibo. También fue inaugurado el distribuidor El Pulpo en la ciudad de Caracas y se comenzó la construcción de la represa del Guri y del primer puente colgante sobre el río Orinoco. El gobierno de Betancourt tuvo que enfrentar una serie de ataques, protestas, huelgas generales e invasión de grupos paramilitares. También se dieron 3 importantes intentonas golpistas por parte de insurgentes militares. La primera fue el 26 de junio de 1961 en la ciudad de Barcelona, denominada el Barcelonazo. Luego, el 4 de mayo de 1962, siguió otro intento de golpe, el Caraupanazo, en la ciudad de Caraúpano. Y a menos de un mes de este, ocurrió el Porteñazo, dado el 2 de junio en la base naval de Puerto Cabello. Aquí, Betancourt decide la movilización inmediata de las fuerzas de aviación y del ejército que bombardean la ciudad con un saldo de 400 muertos y centenares de heridos.
Dichos grupos paramilitares también estuvieron involucrados con guerrilleros cubanos en una fallida invasión procedente de Cuba en la costa barloventeña, por lo que el gobierno venezolano rompió definitivamente sus relaciones diplomáticas con este país y protestó ante la Organización de Estados Americanos. El 24 de junio de 1960 se produce un brutal atentado terrorista contra Rómulo Betancourt en Caracas, que produce quemaduras severas y deformación en el rostro del presidente. Al término de la presidencia de Betancourt, toma posesión Raúl Leoni el 11 de marzo de 1964. Las elecciones transcurren en paz. Su gobierno constituyó el llamado gobierno de amplia base, formado por la coalición de varios partidos. Sin embargo, los partidos inhabilitados de la extrema izquierda mantuvieron su lucha paramilitar. El 10 de mayo de 1967 desembarcan guerrilleros cubanos y venezolanos en las playas de Machurucuto, con el objetivo de contactar a los opositores de Leoni. Los guerrilleros fueron descubiertos. El incidente fue presentado ante la OEA como un ejemplo de los intentos de Fidel Castro para exportar la revolución cubana al resto de Latinoamérica. El mayor éxito de la presidencia de Leoni fue la reconstrucción de la economía del país. Impulsó cambios en la industria petrolera, entre ellos una mayor influencia del Estado venezolano sobre los asuntos petroleros y el no otorgamiento de más concesiones. También se fomentó la industria siderúrgica y agroindustrial. La economía nacional contó con un crecimiento anual del 6.5%. Dada la fortaleza del bolívar, durante el periodo, el Fondo Monetario Internacional lo nombró moneda internacional de reserva y pagos. Se fortaleció la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la mayor central sindical del país. Se creó el Banco de los Trabajadores y se fijó por primera vez una tasa de salario mínimo. En 1966, Venezuela ingresó a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y se firmó el acta precursora de la Comunidad Andina de Naciones. En 1967 se aprobó una ley sobre el impuesto sobre la renta, donde a los petroleros se les exigió el reparo histórico de pagos por evasión entre los años de 1951 y 1965, lo que significó un ingreso de 164 millones de bolívares. Fue un gobierno de paz y prosperidad. Son pacificados los guerrilleros que se mantenían alzados en armas e incorporados a la vida democrática. Son legalizados sus partidos y participan libremente en las elecciones de 1973. Se abandona la doctrina Betancourt bajo la tesis de la solidaridad pluralista y la justicia social internacional, estableciendo relaciones con todos los países, incluyendo China y la Unión Soviética, y se comienza un acercamiento con Cuba. Se funda la Universidad Simón Bolívar, la Simón Rodríguez, la del Táchira y el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional. Se produce un aumento de los precios del petróleo que generan para Venezuela recursos extraordinarios por un monto mayor a toda la deuda interna y externa. Carlos Andrés Pérez. Su primera presidencia fue de 1974 a 1979. En su primer año, desarrolló la Biblioteca Ayacucho y el programa de becas Gran Mariscal de Ayacucho. Ese mismo año decreta la creación de 9 parques nacionales para garantizar la protección de los ecosistemas y fauna endémica. Por su apoyo a la protección a la naturaleza y la recuperación ecológica, recibió en 1975 el reconocimiento mundial del premio EarthCare. En 1975 nacionaliza la industria del hierro y al siguiente año nacionaliza la industria del petróleo, creando la empresa Petróleos de Venezuela. En política exterior restableció relaciones con Cuba en diciembre de 1974. Se opuso a la dictadura de Anastasio Somoza Debayle en Nicaragua y apoyó al hombre fuerte de Panamá, el general Omar Torrijos, en sus negociaciones con Estados Unidos para la entrega del Canal de Panamá. Rechazó enérgicamente al gobierno militar de Chile, rompiendo relaciones diplomáticas a nivel de embajada con Santiago y recibiendo en Venezuela a miles de exiliados chilenos. La tasa de cambio del bolívar frente al dólar no había sido ajustada, se vivía una situación irreal y el bolívar estaba sobrevaluado. La economía venezolana experimentó un proceso de estancamiento en los últimos años de la década de los 70.
En este periodo salieron importantes capitales, pues la posibilidad de una devaluación de la moneda no generó confianza en los empresarios. Durante la presidencia de Luis Herrera Campins, este dijo: "Me ha tocado recibir una economía desajustada y con grandes desequilibrios". Durante su periodo presidencial se inauguró el complejo Parque Central, la primera fase de la línea 1 del Metro de Caracas, el Estadio Brígido Iriarte y el inicio de la autopista a Oriente. Debido a la guerra entre Irán e Irak, los precios del petróleo llegaron a niveles nunca antes vistos. Los ingresos por concepto de venta de hidrocarburos se triplicaron, pero ello no impidió que el Estado contrajera importantes deudas. Las presiones para el pago de la misma produjeron la devaluación de la moneda. Durante el conflicto de las Malvinas, su gobierno mantuvo una posición firme contra la intervención inglesa. Jaime Lusinchi. Los primeros años de gestión se caracterizan por tratar de fomentar cierta estabilidad, reactivar la economía y el refinanciamiento de la deuda. Ante la devaluación, aumentó salarios y controló precios y divisas. Esto causó tensiones sociales. En los últimos años de su gobierno, el gasto público era exorbitante. En cuanto a corrupción administrativa, protagonizó escándalos como la compra de 65 autos rústicos para su campaña electoral, así como el uso de más de 50,000 millones de dólares para el pago de la deuda externa, que nunca se aplicaron. Se dieron también las masacres de Yumare y El Amparo, cuyas víctimas eran personas sin antecedentes judiciales, confundidas como guerrilleros. Durante esta gestión se construyeron el Paseo Vargas y el complejo habitacional Juan Pablo II. Además, la segunda fase de la central hidroeléctrica de Guri, la central hidroeléctrica Sanagatón y la represa del río